afectan y ayudan a nuestra sociedad. Estarás viendo diferentes puntos de vista sobre diferentes personas de diferentes religiones sobre la religión ayuda, así mismo como la política. Espero que sea de su disfrute. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Mojica García, voy a entrevistar a Kenneth Hernández. Estaremos hablando sobre el tema de cómo la religión y la política influyen en la sociedad en estos tiempos. Buenas tardes, Kenneth. Buenas tardes. Para ti, ¿de qué manera influye la religión y la política a nuestra sociedad? Bueno, pues las dos son fundamentos básicos de nuestra sociedad en el sentido de que la política es la ley que todo ser humano tiene que seguir en un país social y con buena estructura, y la religión es la ley espiritual en el sentido de que todo lo espiritual es como una ley, es como te digo, la religión es algo donde uno se tiene que dejar llevar a lo que uno, ¿verdad? Okay. Lo espiritual y en qué Dios uno cree y eso. Y bueno, para mí solamente hay un Dios que es el Dios Todopoderoso, y para mí Él es la ley. A pesar de todos los tipos de religiones que existen. ¿Y qué tú crees que podemos hacer para mejorar la sociedad en cuanto a lo religioso y a lo político? Bueno, pues llevar un mejor bien común, en el sentido de que poder escucharse más las dos partes, que tal, o sea, la religión, pues dejarle saber qué se siente, qué poder y qué cambio podría haber, y pues la política también. Laura Víctor de Rivera. En esta noche voy a estar conociendo diferentes tipos de entrevistas de cómo la religión y la política se unen para ayudar o afectar la crisis actualmente que hay en nuestro país. Estaré mostrando diferentes puntos de vista sobre este tema de distintas personas. Espero que sea de su interés. Un bien común para llegar a un solo acuerdo y así poder mejorar en los dos ámbitos. ¿Y qué población es la más afectada en estos tiempos en cuanto a estos temas? Pues la juventud, de verdad, definitivamente, porque la juventud como tal, pues al ver que la política de nuestro país se está yendo a quiebra, ¿verdad? Y ha visto
se ha visto mucha corrupción, pues ellos no sienten ningún respeto por ninguno de los políticos y por la religión más. Y ese poquito cuesta arriba para las dos partes. Y la juventud definitivamente es la parte más afectada de todo eso, y la familia también. Ok. ¿Crees que esta crisis es a nivel mundial o solo en Puerto Rico? Bueno, yo diría que a nivel mundial, porque ahora mismo en Venezuela hubieron muchas muertes de jóvenes y todo fue por la política. Víctor Rivera, esta noche le está haciendo una pequeña entrevista de cómo la religión y la política influyen en nuestra sociedad. ¿Podría presentarse, por favor? Sí, mi nombre es Carla Rosado, soy estudiante de enfermería en Caribbean University, Universidad de Carolina. Nada más, que usted entiende el concepto de religión. Es un conjunto de doctrinas y creencias que hay en una sociedad. Y con el concepto de política, Es la forma de gobernar un país. nada más, en sus propias palabras, ¿cómo impacta la filosofía religiosa la crisis social? Bueno, la filosofía religiosa, por lo menos en mi aspecto, no impacta mucho, porque para mí son distintas doctrinas. Pero si vamos a hablar del cristianismo, que es lo que yo creo, ahí sí, porque sí he aprendido que de la manera en que Jesús nos enseñó a impactar la sociedad, nosotros, ¿verdad?, aprendiendo lo que Él nos enseñó, las buenas costumbres, y aprender lo que Él nos dejó para poder enseñar a otros. Si nosotros hiciéramos lo que Jesús nos enseñó, y dejáramos de estar, ¿verdad?, en unos lugares nada más, sino que saliéramos a la calle y nos encargáramos verdaderamente de lo que sucede en la sociedad, de la problemática de la drogadicción, en específico de trabajar con la familia, que es la base que se está perdiendo, por la cual yo creo que es la crisis mayor en el país. Si nosotros pudiéramos expandir eso, ¿verdad? Pudiéramos expandir lo que Jesús nos enseñó y pudiéramos trabajar directamente con los problemas sin tapujos y sin miedo, pues pudiéramos aportar. Pienso que la problemática mayor es que quizás nosotros las iglesias no hemos tenido el alcance. Estamos en camino, pero no hemos tenido el alcance total que nos gustaría para poder trabajar directamente con la crisis de la sociedad. Y le pregunto, ¿piensas que la crisis social existente afecta a la práctica religiosa? Bueno, lo que pasa es que en este momento la crisis social, estamos hablando de una sociedad que económicamente está careciendo, que siguen subiendo los impuestos, que los trabajos están difíciles, que la criminalidad está fuera de control. Pues obviamente nos afectamos todos. Se afecta por la cuestión de pues que a la gente le da miedo a salir a la calle, a hacer lo que tenemos que hacer. Pero si vamos a hablar de la práctica como tal, de lo que yo tengo que hacer, no importa, ¿verdad?, cuál sea la crisis social, yo puedo practicar mi práctica, que es la oración, mi práctica, que es yo ayudar si te tengo que ayudar, si tú lo necesitas, trabajar con tu necesidad, moverme hacia donde yo tenga que moverme para yo poder hacer lo que tengo que hacer. No importa cuál sea la crisis, me afecta porque puedo tener temor por lo que está sucediendo, pero pues lo puedo hacer como quiera. O sea que afecta, pero no quiere decir que sea imposible hacerlo. Tiene sus niveles. Exactamente. Le pregunto también, ¿cómo impacta la política? Ahora nos vamos al otro marco. La política a la crisis social. Bueno, yo entiendo que, por lo menos a mí, mi mamá es maestra de historia, y cuando mi mamá entró a trabajar lo que era la política, pues nos sorprendimos porque no era lo que yo pensaba, porque para mí el concepto de política era lo que nosotros estamos viendo, que son las propagandas, que son lo que los políticos hacen, cuando verdaderamente la política es la ciencia de cómo gobernar un país. Que se está haciendo mal y que la palabra política se use mal, eso es así. Y que obviamente en este país ahora mismo no hay un orden, pues no hay un orden, por eso la política no
ejecutando lo que se supone, porque se supone que si yo tengo ciencia o tengo inteligencia para poder ordenar las cosas a un nivel mayor, o sea, tan mayor que puedo trabajar a nivel de un país, pues entonces yo puedo traer orden y puedo trabajar con lo que hay. No va a ser fácil, pero puedo hacerlo. Pero en este momento no hay ese orden, no hay un orden ni una lógica, pues la política no está aportando nada en realidad, alguna aportación que yo pueda decir significativa. Entonces, en su opinión, como te acaba de decir, pues no está aportando la política a la sociedad. Para mí no, porque independientemente del partido político que sea, no importa, podría ser el que sea, pero en este momento no hay orden, no hay una forma, no hay una estrategia, no existe una forma de cómo trabajar, no hay una planificación, en mi opinión, no hay una planificación. Por lo tanto, en un país que está en crisis, si no hay una planificación, pues no hay forma de tú poder dar una alternativa para la crisis del país. Pues por último le pregunto, ¿cómo usted entiende que la política y la religión, que son marcos un tanto diferentes, se pueden llegar a unir para ayudar a la crisis del país? Pues mira, pues lo que pasa es que abiertamente, pues yo te digo que no hay forma de tú gobernar un país si tú no buscas del discernimiento del que tiene el conocimiento. Y para mí, el que lo tiene es Dios. Si un gobernante no busca el discernimiento de Dios, no va a encontrar la alternativa. O sea que si del gobernante depende la política del país y el gobernante no busca de Dios, no hay forma de que esto se resuelva por ningún lado. Usted quiere decir que una lleva a la otra. Exactamente. Claro, porque Jesús estableció de hecho que el reino de los cielos, cuando Él vino, se había acercado. Y el reino, cuando todo el mundo recita el Padre Nuestro, todo el mundo lo recita. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. El reino, cuando tú piensas en reino, piensas en reglas. Se establecen las reglas. Y si el reino de los cielos es perfecto, son las reglas perfectas, pues se supone que la lógica te diga que ahí tú vayas para poder trabajar con lo que está pasando aquí. Si la política no se une, no a la religión, si la política no se une a Dios, no tiene una relación. Es una base. No hay base, no hay una forma. Tiene que haber temor de Dios, tiene que haber una relación con Dios para tú poder gobernar en un país. Nada más, porque ese fue su tiempo, que tenga buen día. ¿Cuáles son tus aportes para moderar esta situación en cuanto a la política y la religión? Bueno, pues nada, yo le comento casi siempre a los jóvenes qué hacer en sus días, ¿me entiendes? O sea, no en sus días, sino qué aportar a la sociedad, como ayudar a las personas, no escuchar a la política como tal, sino enfocarse en echar para adelante, enfocarse en sus estudios, y tratar de enseñar, darle ese cambio para que la gente coja conciencia. Ok, ¿y qué tú opinas sobre la política? Pues para mí la política de hoy en día en mi país no está bien estructurada, definitivamente. Uno dice algo, el otro dice otra cosa y no llega a un bien común. Todos pelean porque quién es el más que hace, y de verdad, definitivamente, si se pusieran de acuerdo, pues ahí harían algo, porque ahora mismo no están haciendo nada. Ok. ¿Y qué opinas sobre la religión? Pues sobre la religión, pues que para mí solamente hay un Dios. Y además de todos los dioses, ¿verdad? Cada cual con su religión, pero para mí solamente hay un Dios, que es aquel que murió en la cruz por nosotros y que Él vive. No tengo que decir más nada, porque para mí la religión es Dios. Ok. ¿Y qué consejo le das a nuestra sociedad? Que traten de coger las cosas, pensando en las cosas frías, que
que no se desesperen, que tengan la esperanza, que busquen a Dios sobre todas las cosas, que se enfoquen en buscar una iglesia donde ellos puedan persistir, porque todo está escrito desde antes, todo se venía a venir desde antes. Y nada, ahora es esperar y tener la esperanza en persistir y ver el cambio. Ok, pues muchas gracias, Kenneth, por aportar estos conocimientos hacia la sociedad. Hasta aquí mi entrevista. Hola, profesora Diana. Hola. Profesora, entiendo que usted es pastora. Sí. Profesora, le tengo unas cuantas preguntas sobre una opinión personal de cómo la religión y la política influyen en nuestra sociedad. ¿Qué usted entiende por el concepto de religión? Bueno, la religión es un sistema que unifica al ser humano con la existencia o la creencia de un Dios, ya sea un Dios, un Dios que pueda presentarse a través de la experiencia psíquica emocional o la experiencia material. Y por el concepto política. Política es un conjunto de reglas y normas que se establecen bajo una sociedad y que entiendo, ¿verdad? Que la política es dirigida por los hombres, como en una estructura. Le pregunto, ¿cómo impacta la filosofía religiosa a la sociedad, a la crisis social que actualmente estamos viendo? ¿Cómo impacta la crisis que estamos viviendo en el aspecto económico? Pues mira, impacta de dos formas. Todo depende de cómo el individuo haya sido formado en sus creencias y en sus valores. Porque si yo, como pastora de una congregación evangélica, nosotros enseñamos que las crisis nos ayudan a crecer y nos fortalecen, que a medida de las crisis siempre nos enseñan a cómo ser mejores individuos y cómo sobrevivir. Sin embargo, eso depende mucho de la persona en sí. ¿Cómo ve su crisis? ¿Cómo realmente la puede ser de grande, si la ve pequeña? En el caso económico, pues todos sabemos que hemos tenido que hacer ajustes para poder subsistir en la sociedad. Sin embargo, vuelvo al recalco, todo va a depender de la formación que se haya tenido durante su desarrollo y crecimiento. ¿Piensan que la crisis social existente afecta a la religión? Claro, sí, la afecta en el sentido de que económicamente quizás podamos ver una merma en lo que sería una ofrenda, que ayudan a mantener el sistema religioso y ayudan a mantener las puertas abiertas de las iglesias. Y eso lo sabemos todo el mundo. El diezmo no es para que los pastores se enriquezcan, sino que ese diezmo y esa ofrenda se utilizan para el aporte social, ¿verdad? Y el desarrollo de la comunidad cercana a donde se espera que la iglesia esté trabajando. Vamos para el otro extremo, es la política. ¿Cómo impacta la política? Es lo mismo la política. ¿Cómo la política impacta la crisis social? Bueno, en el caso de política yo no estoy muy adentrada en lo que es la política per se, pero la política establece las normas de conducta y regula cómo se va a vivir bajo un marco social, ¿verdad? Entonces, si los líderes que están actualmente dirigiendo un país no escuchan la voz de su pueblo, que es lo que estamos viendo ahora, entonces la crisis se propaga mucho más rápido y hay mucho desosiego. Entonces las personas que ahora mismo están inmigrando, se están yendo del país por la mayor consecuencia de tomar decisiones erróneas. Entonces la política de un país es importante porque nos da la estructura, ¿verdad? Para mantener una sociedad regulada por leyes, si no sería una anarquía. O sea, estamos hablando, ahora mismo pues la sociedad sí se está viendo impactada por la forma de, ¿verdad?, de gobernar de algunos líderes que quieren imponer a su propio juicio, que quieren imponernos lo que ellos creen que es lo mejor para la sociedad, sin escucharnos, ¿verdad?, como pueblo, sin saber que lo que se hace hoy, quizás lo que implantamos hoy no lo vamos a ver al año, pero lo podemos ver 10 años, cuánto daño ha hecho la idea que nosotros tuvimos como la mejor idea para solucionar los problemas de la sociedad. Muy bien. Por último, profesor, le pregunto,
piensa que la religión y la política van de la mano para ayudar a la sociedad, o si la ayudan o si la perjudican. Bueno, lamentablemente en Puerto Rico hay separación de religión y Estado, que para mí es inconcebible porque la religión ayuda a muchos sectores, ¿verdad? Y si vamos a hablar de materia de trabajo de lo que se hace en las iglesias ayudan a la sociedad, ¿verdad? Y como una de las cosas que podemos ver es que cuando llegan las personas destruidas, ejemplo de esto podría ser un ambulante, un adicto que lleguen a las iglesias, con el amor y el cuidado que tienen los pastores y los líderes dentro de las iglesias, se puede ayudar a esa persona a salir de su entorno negativo. ¿Cómo realmente esto implica una unión hacia la política? Pues miren, hay que ver los cambios que han dado esas personas. O sea, si tú tienes en tu iglesia a una persona que llega, la iglesia se encarga de cuidarla, de ofrecerle alimento espiritual y de ofrecerle pues ayuda a veces hasta económica para que puedan caminar y lo dirigen. Entonces hacen una labor social, la iglesia hace una labor social. La iglesia está llamada a vendar, a curar al quebrantado. Entonces, cuando tú tienes líderes que se enfocan en esa visión, ¿verdad? Y hablando de la visión cristocéntrica, y se ven como iglesias que se supone que son iglesias para la sociedad, no la sociedad para la iglesia. Entonces nosotros podemos ver un cambio en la sociedad. Entonces creamos individuos o ayudamos a formar individuos con una visión más saludable de la vida, y entonces esa visión los ayuda a ellos a caminar, ¿verdad? Y a ser más productivos, ayudando entonces a fortalecer una sociedad. Pero lastimosamente en Puerto Rico hay separación de iglesia y Estado, y el Estado no quiere entender bajo ningún concepto. Los líderes que están dirigiendo no quieren entender que las iglesias hoy por hoy hacen una labor social importante. O sea, no es la religión, no es lo que yo creo, sino son la gente que están dentro de esas creencias filosóficas que hacen el aporte y ayudan a otros a levantarse. Muy bien, nada, ese fue su tiempo. Y dale con la Pudieron observar los diferentes puntos de vista de mis entrevistadas sobre cómo la religión y la política ayudan y afectan a nuestra sociedad, a la crisis social que hay actualmente. Espero que el trabajo hoy que ha sido de su interés. Gracias y buenas noches.